sagrados de la vida, pues, y que es algo a lo que le tenemos que poner atención. Son secuelas bastante fuertes, ¿no? De esos días uno recuerda muchas cosas y tal vez de lo más lamentable era la reacción de muchos niños, sobre todo en las que llaman las grandes ciudades del país, que era donde estaban concentrados estos hechos de violencia, y la forma en la cual asimilaban el cierre de una calle, el prenderle candela a cualquier cosa allí. Sí. Eso, digamos, ¿qué consecuencias deja a futuro, a corto, mediano plazo para los venezolanos, para las familias y para esos niños? Sobre todo nosotros, bueno, la oportunidad que tuvimos de participar de las conferencias de paz con profesores universitarios, yo creo que hay que poner especial atención en el tratamiento que le damos a la psicología de las generaciones de relevo, es decir, jóvenes que van a ser personas que no van a tener tolerancia a la frustración, porque muchos de ellos, cuando tú buscas un argumento real para preguntarle por qué incendias un preescolar con 89 niños, bueno, la situación es de decir no me gusta y no estoy de acuerdo. Frente al disenso, no siempre tiene que haber consenso, la actitud no puede ser violenta, y yo creo que en especial nosotros tenemos que ponerle atención a un fenómeno que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, que es el resurgimiento del fascismo. Hubo generaciones en el mundo, lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial, que lo vivieron en carne propia, y nosotros hemos visto estas prácticas no solamente en Venezuela, sino en Ucrania, en Libia, en Siria, la gestación de ejércitos irregulares, desdibujados, que operan también de una manera, digamos, consensuada por grandes grupos de intereses económicos que utilizan a la juventud como carne de cañón, ¿no? Pero que detrás de eso lo que hay es todas unas lógicas y unas mafias en el ejercicio del poder operando. Entonces, el llamado sería a los padres y a los profesores, a los adultos que tenemos la responsabilidad de conducir a los niños y adolescentes a hacerse una revisión de los valores y de las premisas fundamentales sobre el proyecto que nosotros estamos construyendo y sobre el proyecto que ellos están planteando. No puede ser un proyecto que excluya, que niegue la diferencia y que, porque no esté de acuerdo, asesine, queme, destroce y mate. Fíjese que una de las cosas que tal vez sea buena para la evaluación es el tema de quiénes son los que promueven ese tipo de iniciativas, porque alguien podría verlo como que, bueno, está el gobierno y está la oposición, y quienes generan la violencia son todos los que están en la oposición. Y bueno, resulta que no, hay muchísima gente que incluso se opuso directamente a ese tipo de cosas que estamos mencionando, el cierre de una calle, encender un espacio público y todo eso. ¿Cuál es la responsabilidad del que, independientemente de la posición política, ideológica que tenga, tiene para con la sociedad respecto, bueno, al tema de los hijos, al tema de los jóvenes? Sí, yo creo que se trata de comenzar una discusión, es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado con este debate de los diálogos de paz, sobre el modelo y el proyecto de país que queremos, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar con mucha seriedad a discutir la visión de la vida. Nosotros tenemos una propuesta programática, metodológica, política, que tiene una visión prospectiva en el tiempo, 5 objetivos históricos, y que tiene, bueno, valores y principios fundamentales. Uno de ellos, el más hermoso, el que yo rescato siempre, es alcanzar la suprema felicidad social. Fíjate que no es la felicidad individual, es la felicidad social, en colectivo, la visión de lo común. Por eso el gobierno comunal, la comuna, ¿no? Poner en común el sueño de vida, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, la paz que nosotros estamos construyendo, tú hablabas de la paz, no es la paz de los sepulcros, es una paz con justicia social, es la paz que da la inclusión y es la paz que nos permite velar por la garantía de los derechos. Solo en paz podemos velar por la garantía de los derechos de la mayoría. Habría que preguntarle a todas estas personas, yo sé que hay familias muy decentes de la oposición que nos adversan, bueno, ¿cuál es la paz que ustedes quieren? ¿Cuál es el proyecto que ustedes defienden? Entonces, en ese sentido, ir poniendo en común las cosas que nos encuentran como, bueno, como compatriotas, como venezolanos, y empezar a generar una visión que permita con altura discutir las diferencias. En todo caso, cerramos el año muy distinto a como comenzó, en los meses de febrero, marzo, sobre todo. Podemos decir que eso, o esas amenazas a la estabilidad, es decir, amenazas a la paz, están de un modo cerradas, o hay posibilidades de que eso se reanude. ¿De qué factores depende? No, bueno, hemos logrado vencer la guarimba y la estrategia de golpe que estaba detrás de todo eso. Nosotros frenamos técnicamente un golpe de Estado, efectivamente, con todas sus variables y con todos sus componentes, pero hemos sufrido, bueno, agresiones muchísimo más graves también en el plano internacional, como las sanciones a nuestros funcionarios, las declaraciones de la Unión Europea. Yo diría que el pueblo venezolano tiene que estar muy alerta, muy atento, y sobre todo estos espacios, estos momentos, digamos, críticos
liminares, ¿no? Que son puntos de definiciones que nos permitan, bueno, fortalecer la conciencia. Yo creo que hay un componente muy importante que tenemos que rescatar de toda esta visión y de este aprendizaje, aunque muchos lo hayan querido ridiculizar, el tema de que el hecho de decir que tenemos patria, bueno, nos reivindica como un país soberano, como un país que legitima sus valores y sus principios de vida, pero también hay que reforzar y fortalecer el pensamiento antiimperialista, o sea, que el imperialismo norteamericano se atreva a sancionar a funcionarios que defendieron al pueblo de Venezuela de estos hechos tan catastróficos, incendiar universidades, asesinar gente, degollar motorizados, es decir, o sea, eso nos llama a seguir revisando cuáles son los fundamentos y los principios del pensamiento antiimperialista. Ninguna situación evidentemente justifica ningún hecho de violencia, sin embargo, hay situaciones a las cuales apelaron quienes promovían estas situaciones de violencia para intentar justificar lo que hicieron, situaciones de carácter económico, de carácter probablemente social, el tema de la inflación, el tema del abastecimiento de productos. ¿Eso hasta qué punto, digamos, deja de ser un argumento o hasta qué punto puede volver a ser un argumento a la hora de arremeter? Sí, yo creo que es una manera de banalizar la realidad. O sea, el problema que está de fondo, evidentemente, es Venezuela, su soberanía y el uso de sus recursos naturales, ¿no? Y no solamente se está atentando contra nosotros, o sea, toda la estrategia del gas esquisto y del fracking como método de extracción petrolera atenta a un ahorcamiento económico de Rusia, de Venezuela, como los principales países con reservas energéticas del mundo. Entonces, el tema de la guerra económica ha tratado de simplificar el elemento de la lucha por las reservas estratégicas de fuentes energéticas, hídricas también, y de otros puntos de vista de los recursos de la biodiversidad, a reducirle un tema de escasez, por ejemplo, del papel sanitario, del azúcar y del aceite, ¿no? Entonces, bueno, el llamado siempre es a leer, a investigar, a estudiar y a identificar unas recetas que no solamente se aplican en Venezuela, que a lo largo de la historia se han aplicado en otros países. Mira, pero nosotros veníamos a hablar también de otras cosas chéveres. Y lo vamos a hablar porque por lo que surge también una serie de iniciativas de ese es un componente de análisis de la violencia, pero aquí hay un material de lo que hemos hecho este año, es un portafolio que un poco sistematiza las experiencias que hemos venido desarrollando, ¿no? La estrategia de los espacios de paz, porque bueno, ahorita hablábamos de una forma de la violencia política, pero bueno, también desde el Movimiento por la Paz y por la Vida, atendiendo a ese